Hola, mi nombre es Jimena, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer la parte 2 del video en el que hablamos sobre qué es el capitalismo, para qué sirve, por qué existe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el video pasado hablamos un poquito de un concepto básico del capitalismo, cómo surge y su relación con la colonia y la modernidad. En este video queremos hablar, digo queremos porque está Ceci acá. Está mi amiga Ceci en espíritu, en esencia, y quisimos proponerles una visión tal vez obviamente marxista del capitalismo, porque no podemos quitar a Marx de la conversación. Pero Jimena, ¿quién fregados es Marx? ¿Y por qué asumes que lo conocemos? Karl Marx, o Carlos Enrique Marx, como dirían en España tal vez, es un sociólogo, economista, pensador, filósofo de origen alemán que vivió de 1818 a 1883, y él es uno de los que se consideran padres de la ciencia social moderna, junto a Weber y Durkheim. Y dos de sus obras más famosas son el Manifiesto del Partido Comunista, que escribió con Engels, y El Capital, que consta de 3 volúmenes y es como una obra grandísima en la que abarca de forma exhaustiva en su análisis con relación al capitalismo y cómo este ha afectado a las estructuras sociales de la sociedad moderna. Y pues casi que no se puede hablar de capitalismo sin mencionarlo, es un referente súper importante, y él es el señor Karl Marx en muy poquitos segundos. De regreso a ti, Jimena. Pero también creemos que ya hay suficiente información allá afuera que explica cómo entendía Marx el capitalismo, cómo lo criticó, cómo lo analizó. Casi no vamos a hablar desde la visión de Marx. Sí queríamos meter a la conversación la crítica que le hicieron las feministas a Marx, y también un poquito más desde el marxismo ecológico. Entonces en este video vamos a abordar principalmente esos dos como universos dentro de la crítica al capitalismo, y vamos a empezar. La teoría marxista aportó muchísimos elementos para entender nuestro mundo y generar un cambio social, e incluso respecto a las mujeres denunció su opresión en la fábrica y en la familia burguesa. Hay elementos que planteó Marx y sus contemporáneos que siguen siendo muy importantes para entender cómo opera el mundo, pero hay otros que necesitan ser actualizados y tal vez adquirir una mirada más crítica desde otros puntos, otras experiencias que hay en el mundo. Y pues así tener igual una mirada más crítica para entender mejor la condición de explotación que viven muchas personas. La aportación de Marx es súper importante, pero él vivió hace mucho tiempo, en el siglo XIX, pues a fin de cuentas era un hombre que vivía en un contexto muy específico, entonces era muy difícil que pueda pensar cómo era la realidad o cómo iba a ser en el siglo XX o incluso en este siglo la realidad para trabajadores del campo mexicano o para mujeres que trabajan en Japón haciendo iPods. ¿Siguen existiendo los iPods? Es súper importante esa aportación, pero definitivamente necesita y ha sido actualizada desde diferentes pensadores, teóricas, críticas y críticos. Un grupo muy importante definitivamente han sido las feministas. Una de las críticas que han hecho ellas es que ha habido una teorización del trabajo desde una visión muy masculina. Y aquí la crítica obviamente es centrada como al trabajo humano, que se entiende como la fuente principal de acumulación de riqueza en la sociedad capitalista. O sea, sin acumulación de así músculo, sangre y sudor humano, no hay riqueza. Para poder llegar a esta definición, Marx pues tuvo como hasta una especie de estudio de caso, ¿no? Que eran los trabajadores industriales, que eran principalmente varones blancos, que trabajaban en fábricas y eran asalariados. Y esto implicó obviamente una visión un poco limitada del trabajo, porque el principal punto de comparación o el principal como fuente de inspiración para la teoría de Marx fue este caso en específico, y eso crea ciertas limitaciones. Establece por lo tanto una visión masculina del trabajo y también de pensar en el trabajo únicamente como algo que tiene como fin producir mercancías, o sea, cosas que puedes como agarrar y luego vender. Por lo tanto, eso genera que haya una exclusión de otros tipos de trabajo, como el trabajo doméstico, la procreación y otras actividades que son necesarias para la reproducción de la vida. Esta visión masculina del trabajo lleva a entender entonces que el único trabajo que es trabajo de verdad es el trabajo asalariado. Es decir, entonces, por lo tanto entonces, sin embargo, el trabajo doméstico no es trabajo en esta visión masculina del trabajo.
Aquí es importante que hablemos un momento del salario y el trabajo y cómo es a partir de que te pagan por hacer un trabajo que es probablemente que se valida como un trabajo de hecho. En su momento, cuando Marx estaba chambeando en estas cosas, pues obviamente se rechazaba mucho a las mujeres en las fábricas, por lo tanto su primer lugar o su primer trabajo era el trabajo doméstico. Entonces, como obviamente no se les pagaba por el trabajo que hacían en casa, esto genera pues algunas áreas de explotación que son invisibilizadas porque no se paga y no se reconoce como trabajo. Entonces, obviamente esto genera dinámicas y jerarquías de poder dentro del hogar, en donde el varón es el que tiene el poder del salario y se vuelve hasta cierto punto un supervisor del trabajo doméstico de la mujer, que recordamos por milésima vez que no es pagado. Este trabajo doméstico que se reproduce en las casas no es reconocido en la teoría de Marx, y el hecho de que ese trabajo no sea asalariado crea una condición de naturalización de que eso es lo que nos toca a las mujeres, y feminiza también los trabajos de reproducción o trabajos domésticos que sirven para, literal, sí, la producción de la vida. O sea, los trabajos que hacemos en casa, lavar la ropa, crear los alimentos, cuidar a los niños, limpiar la casa, es lo que permite que los varones se paren al día siguiente y se puedan ir a trabajar, porque tienen todas estas cosas que ya se hicieron cargo las mujeres de ello. Entonces todo este trabajo doméstico, trabajo de reproducción, se vuelve un acto de amor que la mujer hace porque es su condición y porque es lo que le toca hacer y porque lo hace porque quiere hacerlo de cierta forma. Definitivamente estas dinámicas que tienen que ver con el trabajo, con el salario, crean una estructura familiar muy específica. En la teoría marxista se presenta al trabajador como alguien que se autorreproduce. O sea, en ningún momento se habla de quién es la persona que le prepara la comida, que le lava la ropa, que le limpia la casa, que son, como ya mencioné, condiciones necesarias para que el trabajador se pueda parar e irse a la fábrica del trabajador de Marx. Sin embargo, la casa y la familia también son un centro de producción de fuerza de trabajo. Y en realidad este es el producto más preciado para el capitalismo. Porque además, si tuviéramos que pagar por todos estos trabajos, la cosa se complica ampliamente. Entonces es importante que estos trabajos domésticos que son necesarios para la vida sean gratuitos, y la única forma en la que esto puede pasar es con una estructura patriarcal doméstica que haga que las mujeres naturalicemos este tipo de chambas. Y aunque he mencionado principalmente trabajos como limpiar la casa y hacer la comida y etcétera, esto no es en realidad todo lo que conlleva el trabajo doméstico o los trabajos de reproducción. El trabajo doméstico es servir a los que ganan el salario física, emocional y sexualmente, y tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y el cuidado de los hijos, quienes son los futuros trabajadores, cuidándolos desde el día de su nacimiento, durante esos años escolares, y educándolos para que ellos también funcionen dentro de las estructuras capitalistas. El trabajo de reproducción es, por lo tanto, el verdadero pilar en todas las formas de organización del trabajo en la sociedad capitalista. Como mencioné anteriormente, esto crea o genera un modelo específico de familia en el que la mujer se encarga de las cosas en casa, el esposo solo tiene que ir a trabajar y está tranquilo y feliz, y pues eso obviamente le sirve al capitalismo y al poder, ¿no? Para tener a la sociedad tranquila y todos chambeando, todos cooperando, todos generándole varo al patrón. Entonces podemos argumentar, podemos pensar que esta construcción de familia es una institución que fue creada por el capital, para garantizar la calidad y la cantidad de trabajo y el control de la misma. Y es así que se oculta obviamente el trabajo de millones de mujeres que han garantizado la fuerza de trabajo para fábricas, minas, campos, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, darse cuenta que el trabajo no remunerado que ejercen las mujeres como trabajo doméstico es en realidad trabajo es fundamental para entender la estructura capitalista y también obviamente la lucha en su contra. Ahora me gustaría hablar de las aportaciones que se han hecho desde el marxismo ecológico y también la relación capital-naturaleza con la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Normalmente cuando se habla de la crisis ecológica o de la crisis climática, sabemos que tiene que ver con el consumo, pero normalmente como que a lo que se le echa la culpa es al nivel de población que hay actualmente en el mundo. Las causas no tienden a relacionarse tanto con el sistema capitalista y por lo tanto no se cuestiona que tal vez la lógica mercantil o el orden económico mundial en el que vivimos tenga algo que ver con que se derritan los polos. Es aquí en donde entra la importancia de entender la crisis ecológica como un efecto del modo de producción capitalista. Regresándonos un poquito al primer video en el que
durante la modernidad hubo como esta separación entre sociedad y naturaleza, u hombre y naturaleza. Esto permitió que veamos justo la naturaleza como un recurso para explotar, y es entonces que el entorno natural queda pues sometido y apropiado por el capital para satisfacer sus necesidades. Es súper importante entender la relación que hay entre capital y naturaleza para entender el entorno en el que estamos actualmente y la problemática socioambiental. En la teoría marxista pues obviamente se entendía la relación capital-trabajo, pero no tan así la relación capital-naturaleza. En la lógica capitalista la relación ser humano-naturaleza está rota, o sea, en ese pensamiento no somos parte de, o no dependemos de, o no aportamos a. Al entender entonces la naturaleza como algo separado de nosotros los humanos, como que pensamos que solo nos necesitamos a nosotros para el desarrollo del capitalismo, cuando no es cierto. O sea, se piensa como si lo único que necesitáramos es como la fuerza de trabajo, pero en realidad necesitamos, y es muy evidente actualmente, los recursos que existen en el planeta para que este modelo, esta bolita de nieve siga rodando. Entonces la naturaleza existe como algo externo a nosotros y también adquiere un valor económico. Es normalmente a partir del trabajo que generamos como nuestros primeros contactos con la naturaleza, porque es nuestra fuente de alimento, de vivienda, de vestimenta. Pero en El capitalismo la principal relación que construimos con la naturaleza es la de propiedad privada y mercantilización. Y entonces, al ser ya como incluida en esas dinámicas del capital, ya no solo tiene un valor de uso como era antes, de alimento, vestimenta, en vivienda, sino que ahora ya tiene un precio y puede entrar a las dinámicas del mercado. Entonces la naturaleza se cosifica, se desnaturaliza y se vuelve una materia prima para un proceso económico. Es decir, que la naturaleza se vuelve un simple objeto de explotación para el capital. Otro problema muy grande en este mismo canal es que los recursos naturales, como solo se ven como algo que voy a comprar y vender, también por mucho tiempo se vieron como algo que puede ser explotado ilimitadamente, porque eso es lo que busca también el capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal o capitalismo tardío, como queramos llamarle. Es un crecimiento ilimitado y por lo tanto necesita recursos ilimitados, los cuales nuestro planeta no tiene. Entra entonces la crisis climática o la crisis ecológica, o como queramos llamarle. El capitalismo usa lo que le ofrece la naturaleza y lo devuelve como desechos. Entonces entramos en una dinámica en la que nos relacionamos con la naturaleza de manera, pues sí, ¿no?, extractiva, de explotación, que no permite obviamente que esos recursos o llamados recursos se regeneren, y pues estamos en algo completamente insostenible. Entonces, a partir de la destrucción de la naturaleza, como hemos visto que ha pasado durante los últimos cientos de años, se genera escasez y desigualdad, porque ya no todos tenemos el mismo acceso a un medio ambiente sano, y por lo tanto eso también atenta a las diferentes formas de vida. Además de que me gustaría agregar de que muchos de los países que son como poderosos en este sistema global capitalista suelen explotar a los países mal llamados de tercer mundo, tanto con sus recursos naturales como enviando los desechos, y que suelen ser los espacios geopolíticos más vulnerables en cuestiones de, pues sí, de cambio climático y cómo esto afecta a nuestra salud, ¿no? Y justo a poder acceder a un medio ambiente sano y en el que podamos tomar agua que no esté contaminada y respirar aire que no sea igual pues súper dañino para nosotros. El capitalismo tiene implicaciones pues más allá de solo las de relación económica, ¿no? Lo podemos ver en cómo ha modificado, cómo ha establecido un modelo de familia que ha sido predominante, y también cómo al momento de cosificar a la naturaleza pues genera y es como principal causante de la crisis en la que estamos, ¿no?, socioambiental, y que de nuevo no solo tiene que ver con el hecho como así del consumo, de la transacción, sino que es todo un sistema de creencias que se ha arraigado para que el capitalismo pueda seguir operando. Y aquí quiero decir una frase que dicen todo el tiempo las ecofeministas: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Encierra de manera como muy potente de lo que acabamos de platicar en este video. Espero que les haya gustado, espero que hayamos resuelto o avanzado un poquito más en el entendimiento que tenemos del capitalismo. En el siguiente video vamos a hablar del antropoceno y el capitaloceno y una propuesta de Donna Haraway que es el tuluceno, para pensar un poquito más ya
hacia la actualidad o nuestro presente, como cómo nos está afectando este sistema económico que no solo afecta en lo económico, y qué chingados hacer, qué fregados podemos hacer entonces si está como todo permeado por el capitalismo. Y ya, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algo. Si sí, por favor denle manita arriba, suscríbanse a mi canal y compártanlo con las personas, con sus tías, con sus amigues, con sus perrites. Y ya, les mando un abrazo muy fuerte, espero que estén bien y nos vemos en el próximo video. Bye. El capitalismo es un sistema y sistemas tienen vidas, no son jamás eternos y son todos históricos.